Muy buenas noches, les saluda Luis Canela. Un día muy interesante en el mundo del deporte. La NBA nombró a una mujer en ocupar el cargo de técnico asistente. El orgullo de Costa Rica se convierte en merengue y la CONCACAF abre su torneo. Hoy arrancó la Liga de Campeones de la CONCACAF, mejor conocida como la CONCA Champions. Los mejores 24 equipos de la Confederación estarán participando en la 7ª edición desde que el torneo cambió de nombre a CONCACAF Liga de Campeones, la cual ha sido dominado por equipos mexicanos. Atlanta, Pachuca, Monterrey y en 3 ocasiones consecutivas Cruz Azul ha levantado la copa que otorga el pase al Mundial de Clubes. 5 de las últimas 6 finales han sido entre equipos mexicanos. Todo comienza con 8 grupos, cada uno con 3 equipos, para clasificar el mejor de cada sector, y así comienzan las finales del torneo. México y los Estados Unidos con mayor representación, con el Sporting Kansas City, New York Red Bulls, DC United y Portland Timbers. Por México está Pachuca, León, América y el actual campeón Cruz Azul, que esta noche defendieron su corona con un empate 1-1, goles de Jiménez en el 54 y 10 minutos más tarde Alonso lo igualó. Valiosos puntos que sacó el equipo costarricense en terreno mexicano. El arquero estrella de Costa Rica, Keylor Navas, fue presentado oficialmente como jugador del Real Madrid en el Estadio Bernabéu. Una gran bienvenida a Navas, de 27 años, que mostró su camiseta número 13. Firmó por 6 años con los merengues. Mientras Xavi anunció su retiro de la selección nacional de España, poniendo fin a una exitosa etapa en la que ganó 2 Eurocopas y un Mundial. Xavi vistió con orgullo la camiseta nacional en 133 ocasiones. Javier "El Chicharito" Hernández ya tiene una oferta en la mesa del Atlético de Madrid por sus servicios. El Atlético además está interesado en su compañero Shinji Kagawa del Manchester United. Oferta es de 40 millones por los 2 jugadores. En otras noticias, esta mañana en Miami, Anthony Bosch, dueño de la clínica Biogenesis, quien fue acusado por conspirar para distribuir esteroides, se entregó a las autoridades. Además, otras 8 personas fueron arrestadas, entre ellos Yuri Zuka, primo del ex beisbolista Alex Rodríguez. Se recuerda a 14 peloteros vinculados con la clínica de Coral Gables fueron sancionados el año pasado por Grandes Ligas. A-Rod, astro de los Yankees de Nueva York, se llevó la peor parte. Fue suspendido por toda la temporada del año 2014. Al parecer, el próximo enfrentamiento por el título entre Jon Jones y Daniel Cormier se pondrá salvaje en el ring del UFC el 27 de septiembre. Los atletas llevaron la promoción de su combate por el título semicompleto a nuevos niveles. Esto después de haberse peleado durante la conferencia de prensa en promoción de su combate. Los ánimos no podrían estar mejor. Jon Jones es el actual campeón, Daniel Cormier el contendiente número 1. Y felicidades a una de las nuestras, Becky Hammon, una de las mejores jugadoras de todos los tiempos en la Liga Femenina de Básquetbol Profesional. Ha sido anunciada hoy como nueva entrenadora asistente de los actuales campeones de la NBA, los San Antonio Spurs. Becky, estrella de los Rams de la Universidad Estatal de Fort Collins, 16 años en la cancha últimamente con las Estrellas de San Antonio, se convierte de esta manera en la segunda mujer en ocupar el cargo de técnico ayudante en la NBA. Muy bien por ella, felicidades. Claro que sí, naturalmente la estrella de nuestro estado haciendo historia nacional. Sí, sí, con un buen equipo, ojalá le vaya bien. Y los Broncos en 2 días. En 2 días, ahí vas a estar, Luis. Estaremos. Y Juan Carlos también. Sí, sí, vamos a estar allá en el estadio preparándonos para este primer encuentro ante, bueno, los rivales. Ya se ha convertido como en un clásico, ¿no? Así es, y muchos dicen que no cuenta, pero en realidad sí cuenta. Le vamos a explicar 100% el día de mañana. Y no de puntos, pero de orgullo. Muy bien, muchas gracias, Luis. Vámonos a un corte, enseguida regresamos, no se vaya.